mediterráneo en base a los componentes casi clásicos de una ratatouille y un poco de ricota. Entonces, lo primero es la masa. La masa es neutra, entonces nos puede servir para ambos sin tener que cambiar la receta. ¿Qué es lo que lleva como ingredientes? 300 gramos de harina común. Si tienen 3 ceros, pueden utilizar mitad 4 ceros, mitad 3 ceros. La 3 ceros tiene un poco más de gluten, entonces a veces para estas preparaciones donde tenemos que lograr masas muy elásticas, eso es conveniente. Le vamos a agregar sal, 2 pizcas, es decir, una media cucharadita de café, porque el gluten de la harina, cuando hay sal, después se va a estirar mucho mejor, se va a alinear y estirar mucho mejor. Entonces tiene que tener bastante sal. Y después tenemos un huevo, que son 60 gramos, y 125 de agua tibia. Cuando agregue el huevo y el agua tibia, tengo que rápidamente tomar toda la masa con la mano. Y recién después le voy a incorporar 60 gramos de manteca. Por eso, acá agregamos huevo, agua tibia para que se una más rápido toda la preparación y después recién entonces vamos a bajarla a la mesada. Esta masa de strudel está muy emparentada con la masa filo, con esa masa oriental típica de pueblos de Medio Oriente, donde por lo general adoptaban rellenos de frutas secas, de canela, de muchas especies y que después terminaban siempre con un almíbar. En eso, en Austria y en Alemania se empezó a cambiar el relleno clásico por los rellenos de ricota, de manzanas, de damascos y de ciruelas. Pero el origen prácticamente de la masa de strudel se supone que tiene que ver cuando Viena estuvo sitiada durante muchos años por los turcos y entonces trajeron sus costumbres, lógicamente, y entre ellas la de la masa fina. Al retirarse el sitio de Viena, entonces quedó la masa como uno de esos ejemplos de herencias culinarias y se fue transformando al gusto más de los centroeuropeos. Por eso cambiaron los rellenos y la masa se transformó un poco en la forma de realizarla. Ven cómo tengo ya el engrudo unido, entonces eso me da idea que la harina está hidratada, entonces el gluten también comienza a hidratar. Y ahora voy a ir agregando la manteca de a poco y a trabajar la masa. Ustedes a esta altura dirán, ¿con esto voy a hacer un strudel? ¿Con todo este pasticho que tengo acá? Sí, el tema es que tenemos que trabajarlo. Por eso, una vez que la manteca deformó la masa de tal forma, lo que hay que hacer es empezar a trabajarla de la siguiente manera. La vamos a ir levantando con un corno y la vamos a ir tirando. No es amasable como un pan, sino que tenemos que hacer justamente este movimiento hasta que quede lisa y la podamos levantar de la mesa sin ningún tipo de problema. ¿Vieron cómo cambió la masa? Con unos 5 minutos aproximadamente de trabajo, la masa yo ahora la noto. Por supuesto que no se pega a la mesada, no le agregué harina extra, solamente fui desarrollando el gluten. Y yo ya me doy cuenta de que esta masa, con descanso, va a poder realmente estirarse. Solamente ese trabajo. Entonces, la vamos a bollear apenas un poco y la vamos a envolver en papel film. Entonces, esta masa por supuesto que se va a pegar al papel film, por eso tenemos que poner manteca clarificada en la base. Colocamos la manteca, colocamos este bollito y nuevamente manteca clarificada. Vamos a envolver y tiene que descansar en sitio tibio para relajar justamente la masa, que el gluten actúe y entonces después la podamos estirar sin ningún problema. Así que esto
Si tienen un arriba del horno, lo ponen arriba del horno, cerca de la cocina, y si no, lo que podemos hacer es en un bol colocar la masa, separándola con un lienzo y arriba de algún agua caliente o tibia para que le dé un poco de calor. Unos 20-25 minutos antes de poder estirarla. Rellenos para strudels son típicos los de ricota con pasas de uva y también lógicamente el de manzanas. Nosotros vamos como primera opción a utilizar el de manzanas. Estoy utilizando manzanas verdes, las Granny Smith. También podrían ser las reinetas o las golden o cuando hay rome. Eviten las red delicious, las manzanas rojas, porque en general sueltan demasiado líquido en la cocción en el horno y entonces mojan mucho la masa. Por eso es preferible no utilizarlas. Las manzanas las vamos a cortar en cubos y las vamos a dejar crudas. Hay rellenos que se hacen con manzanas en compotas, a las cuales después se le saca el líquido, porque lógicamente necesitamos que las manzanas sean secas. Yo acá tengo unas 3 o 4 manzanas ya peladas y hechas en cubos, y después el resto de los ingredientes van a ser azúcar, canela, pasas de uva, un poco de migas de bizcochuelo, y le voy a agregar un toque de dulce de membrillo. Entonces, para estirar la masa, como es una masa que se pega mucho, siempre necesitamos tener alguna superficie, como un gran trozo de papel o algún mantel que tengamos nosotros siempre a mano para estirar strudel, y a esto lo vamos a espolvorear con bastante harina para poder estirar tranquilos la masa. Es una masa que necesitamos un sitio tibio para estirarlo y tenemos que trabajar bastante rápido una vez que empezamos a hacerlo. Abrimos. Ven, acá está toda la manteca. Yo he visto en una pastelería en Viena, por ejemplo, tener todas las masas de strudel no envueltas en papel film, sino que una vez que hicieron los bollitos, las dejan en unas asaderas cubiertas de manteca, es decir, nadando en manteca. ¿Para qué? Para que no se le forme costra. Tiramos un poco de harina abundante de ese costado y después se ponen ustedes brazos limpios, sin joyas, relojes, anillos, nada. Ponen un poco de harina y van a ir estirándolo. Lo ideal es siempre estirar de a dos porque se hace mucho más fácil, pero si no, tienen que ir trabajando. La masa que tiene que estar elástica y ir cediendo al trabajo con los brazos. Trabajando así. Después, lógicamente, que la van a apoyar en la mesada cuando tenga más o menos un medio metro cuadrado. Pero en principio tenemos que lograr que la masa vaya cayendo, que no se le hagan agujeros, y después continuar estirando sobre todo los bordes. Ustedes van a ver en la masa ampollitas que se les van haciendo, y eso es un signo de que la masa estuvo bien trabajada. Acá la vamos a bajar y la masa tiene que llegar aproximadamente a 1 metro cuadrado de espesor. Siempre que van a estirar con los dedos hacia abajo para no romperlos con las uñas ni con las puntas de los dedos. Así que este es un trabajito que lleva un poco de tiempo, pero si la cocina está tibia o pueden poner alguna olla de vapor, entonces van a tener tiempo de hacerlo. Lógicamente que si no tienen tanta destreza, por ahí pueden estirar con un palo de amasar los bordes para ir ayudándose más. Tiene que ser muy delgada. Se dice en la tradición que uno debería poder leer una carta de amor a través de la masa de strudel. Cuando tienen más o menos 1 metro cuadrado cubierto, ya dejamos olear un poco la masa. Cuando se enfría se pone totalmente poco elástica y entonces no tenemos que tocarla más. Si se les hizo algún agujero,
no se preocupen porque entonces lo que hacen es plegar la masa ahí y va a volver a pegarse. Eso mientras está todavía un poco tibia, ya después no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recortar los bordes porque son duros. Entonces con un cuchillito o una tijera vamos a pasar por los bordes. La masa que le sacamos acá no sirve para volver a estirar. Podemos hacer una tarta, pero una tarta al estilo tradicional. Que acá entonces me voy a acercar un poco más. La masa vamos a comenzar con manteca clarificada. Manteca clarificada es esa que ponemos en el horno de microondas sobre baño de María y vamos a calentarla hasta que se separe una parte grasa, que es la que recupero y es la que llamo manteca clarificada, y también una parte láctea, que es la que descarto. Ven que es una similitud también con lo que es el ghee o esas mantecas más de Medio Oriente o de la India, que evidentemente se deben haber usado al principio con la masa filo. Esto es migas de bizcochuelo molidas o migas de masitas vainillas. Vamos a agregarle azúcar también. En la superficie del azúcar, imagínense que las manzanas son verdes, son manzanas ácidas, necesitamos colocar azúcar. El azúcar chango es un producto de primera calidad. Aporta siempre un delicioso sabor a todo tipo de preparaciones. Luego canela molida, clásico de esta preparación, y las manzanas. Las manzanas podemos repartirlas en todo el strudel o podemos colocarlo solo en una parte. Yo prefiero, para rellenos crudos, repartirlos en toda la masa. Rellenos cocidos solo en una parte. Siempre voy a dejar las dos últimas vueltas, por eso las manzanas llegarán hasta 2/3 aproximadamente antes de arrollar. Así que colocamos estas manzanitas, las pasas de uva, están secas, podrían ser también remojadas, y después un poquito de dulce de membrillo. Le da muy buen color y realmente queda lindo después al corte. Entonces le vamos a colocar un poco de dulce de membrillo aquí en el interior. También podrían ser cubitos si consiguen los clásicos de Ote. Y entonces me voy a lavar las manos. Y entonces tenemos que arrollarlo. La palabra Stollen justamente significa remolino, porque como se hace sobre un mantel o un papel, lo que se hace es hacer girar la masa sobre sí mismo para enrollarse y terminar. Tengan en cuenta que la mesa tiene un fin y no se les caiga. Lo primero que hacemos es esconder eso, y otra cosa que yo hago es en el cierre le hago un pequeño pliegue, ¿ven? Para que después, si hay mucho jugo, quede un poco ahí. Y después lo que hay que animarse con decisión y firmeza es arrollarlo rápidamente. Entonces van ahí hasta que llegan al final. Y después le damos un poco de forma. Vamos a ponerlo en una placa enmantecada. Vamos a colocarlo con la mano y le damos la clásica forma de herradura del strudel. Así que tratan de ir subiéndola de esta manera y después lo acomodamos en la placa. Le damos la forma típica de herradura para estos strudel que tienen rellenos más secos. Hay strudel como los de ricota que son más húmedos, entonces se ponen en fuentes térmicas altas y se hace como una S, una W. Y la masa es muy frágil, entonces tenemos que pincelarla con manteca clarificada y después llevarla al horno. Respecto a la cocción en horno, hay dos versiones. Mi abuela siempre quería que salieran sin color, entonces los cocinaba a unos 150 grados, a veces 40 o 50 minutos. Pero normalmente uno no tiene tanta paciencia y los cocina en un horno moderado, a 180 grados, durante 35 a 40 minutos.
Así que la manteca lo va a proteger y la manteca es necesaria cuando entra al horno, si tenemos ganas, a mitad de cocción, y cuando sale del horno para proteger justamente toda esa masa. Entonces, esta herradura va a ir a un horno a 180 grados durante 30-35 minutos aproximadamente. Además de cocinar nuestras masas, el horno Ormay cuenta con un bello diseño e innovación en todas sus funciones. Para la masa de strudel, tamizar 300 gramos de harina y agregar una cucharadita de sal fina. Formar una corona y colocar un huevo y 125 centímetros cúbicos de agua tibia. Tomar la masa e incorporar 60 gramos de manteca. Sobar la masa durante 5 a 10 minutos, golpeándola fuertemente contra la mesada. Dejar reposar envuelta en film con manteca. La masa debe reposar en ambiente tibio por lo menos 30 minutos. Estirar la masa con las manos enharinadas sobre un mantel hasta lograr una superficie aproximada de 1 metro cuadrado. Para el relleno de manzanas, cortar en cubos 3 o 4 manzanas verdes. Pincelar la masa de strudel con manteca clarificada. Distribuir 100 gramos de azúcar y 50 gramos de masitas molidas. Espolvorear con canela, acomodar las manzanas, las pasas de uva y agregar 100 gramos de dulce de membrillo. Enrollar el strudel y acomodar en una placa enmantecada. Pincelar la masa de strudel con manteca clarificada. Horno a 180 grados por 35 a 40 minutos. Y para la versión salada tenemos entonces un relleno al estilo más mediterráneo, donde vamos a colocar un poco de manteca o mantequilla y un poco de aceite de oliva para sartenear unos vegetales. Y después les vamos a colocar verduritas, las clásicas verduras de la ratatouille: morrón colorado, amarillo, zucchini o zapallito italiano y berenjenas, todas lavadas y cortadas en bastones gruesitos para que justamente después se vean realmente bien. Les vamos a poner sal para que los jugos de los vegetales salgan, y si quieren le pueden agregar ajo. A mí me gusta bastante, así que le voy a agregar aproximadamente unos 2 dientes de ajo totalmente picaditos acá. Así tenemos un strudel vegetal que va a después quedar muy rico. Si no quieren hacerlo tan vegetal, le podemos colocar un poco de panceta ahumada. La vamos a dejar que dore un poco para desgrasarla y después la vamos a unir a todos estos vegetales así bien sarteneados. Voy a la masa. Para la masa ya estiré otra receta de masa de strudel. La tengo acá oreando. Lo que vamos a hacer es sacarle los bordes de masa más gruesos, como hicimos con el de manzana, y después vamos a pincelarla o tirarle un poco de aceite de oliva por encima. Al igual que hice la vez anterior, esta parte siempre va a venir ahí doblada y el resto lo dejamos acá. Un poquitito más del aceite virgen extra, así usamos al estilo de la manteca. Acá, en lugar de utilizar migas de bizcochuelo, vamos a utilizar algunas tostadas o un poco de pan de miga para lograr que atrapar un poco todos los jugos propios de los vegetales. Tengo una ricota fresca, una ricota entera. Lo vamos a cortar también para poner en la masa. De esta manera. Ahí. Y esto lo distribuimos ahí. La ricota, al ser entera, es una ricota con crema. Después tiene este buen corte. Realmente es muy rica. Es súper neutra en sabor. Entonces con las verduras va a acompañarlas perfectamente. Las verduritas ya perdieron esa turgencia inicial. Vamos a agregarle entonces la panceta
La panceta está crocante y todo esto lo vamos a pasar en principio aquí, unas briznas de tomillo por encima. Así que acá vamos a colocar las verduras y después vamos a arrollar como hicimos con el anterior. Entonces lo primero que hacemos es cerrar de esta manera y después placa enmantecada y también la típica forma de herradura. La masa es súper elástica, los bordes los doblamos y los escondemos ahí, y acá un poquito de aceite de oliva antes de ir al horno, y después lo podemos servir así solo como una entrada, o también acompañado por algún prosciutto, un jamón crudo o alguna ensalada de hojas verdes. Eso realmente puede ser un plato principal o una entrada. Así que horno a 180 grados durante 30-35 minutos también. Para el relleno salado, cortar en bastones un morrón amarillo y un morrón colorado, un zucchini y una berenjena. Calentar una sartén con manteca y aceite de oliva, agregar 2 dientes de ajo picado y los vegetales. Desgrasar 50 gramos de panceta ahumada sobre fuego. Incorporar a los vegetales. Estirar la masa de strudel, colocar ricota fresca, el relleno de vegetales y panceta y un poco de tomillo. Envolver la masa y pincelar con aceite de oliva. Cocinar en horno a 180 grados por 30 minutos. Tenemos acá el strudel de manzanas. Cuando sale del horno tenemos que enseguida pincelarlo nuevamente con manteca clarificada y entonces ahí espolvorearlo con azúcar impalpable, abundante, para que entonces el vapor que va escapando de la masa la deje fija en la superficie. Así que bastante azúcar impalpable, es increíble el aroma de las manzanas, la canela y demás. Y acá tengo ya desmoldado el strudel de ricota y con las verduras tipo ratatouille. Entonces nos vamos a encontrar con los colores muy buenos justamente de todas esas verduras. Vamos a presentar el de manzanas como para poder terminar este programa de una masa muy clásica y que a veces la gente le tiene miedo o la compra en el supermercado. En realidad es una masa que, si tenemos un poco de paciencia, se puede realizar sin tanta complicación. Esto está, por supuesto, muy caliente. Generalmente se acompaña de una crema inglesa, una crema de vainilla, a veces también de helado. Así que vamos a colocar un poco de una crema inglesa de vainilla en la base y después por encima el strudel de manzanas y ya lo vamos a tener acá listo para ir a buscar un té o una buena cerveza. Una linda masa, opciones varias de relleno, realmente el strudel no se lo pueden perder. Nos vemos en la próxima.